Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre opciones y estuvimos hablando un poco sobre segmentación y consideraciones que teníamos que tener. Al finalizar, se puso un planteamiento, un programa que se solicitaba hacer y se les pidió su opinión. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tenían que hacer era identificar de qué trataba el programa, qué tecnología utilizar y cómo aproximarse. De todas las respuestas, que en general estuvieron bien, hubo una bien alarmante. Y es que mientras casi la totalidad consideraba el uso de arreglos, hubo una persona que no pensó en arreglos. Y eso, honestamente, preocupa. Porque se supone que ustedes finalizaron su curso de básica manejando funciones con arreglos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar un poco sobre arreglos. Ya vimos variables, ya vimos funciones, vamos a retomar arreglos, pero desde el punto de vista del contenido de la clase para poder continuar con el contenido siguiente y de manera acumulativa ir teniendo un poquito de nociones sobre esto. Y es que vean, algo que a nosotros no nos dijeron cuando estábamos estudiando programación básica es que los arreglos son la estructura de datos principal. ¿Ok? Es la estructura de datos que todos nosotros conocemos, con la que todos nosotros tenemos un primer acercamiento, pero cuando lo estudiamos no se nos dice que es una estructura de datos. Acordémonos del concepto de estructura de datos. Es un elemento que me permite organizar y almacenar elementos para luego poder gestionarlos. Los arreglos como tal me permiten eso, me permiten almacenar y organizar elementos. La estructura de datos fundamental que nosotros trabajamos o con la que nosotros trabajamos es con los arreglos. A usted le explicaron que un arreglo era una colección, un grupo de elementos, una colección, tiene ese grupo de elementos, pero tiene un interés particular en esos elementos que es finita. Los arreglos tienen un tamaño finito. Los arreglos son estáticos, ¿ok? Además, esta colección no solo es finita, sino que también está ordenada. Y lo que esta colección guarda son elementos del mismo tipo en posiciones consecutivas de memoria. Es decir, yo tengo mi módulo de memoria RAM, ¿ok? Esta es mi memoria RAM, perfecto. Entonces, si yo voy a tener un arreglo de 3 elementos y la posición inicial es esta de acá, pues este va a ser el primer elemento, este va a ser el segundo elemento y este va a ser el tercer elemento. Son consecutivos. No es que yo voy a tener, por ejemplo, mi variable X aquí y mi variable Y acá. Si yo estoy hablando de un arreglo, los elementos están almacenados de manera consecutiva en memoria. Eso me facilita muchísimas cosas. En primer lugar, me permite contar con un elemento para identificar a los elementos que estoy guardando. Ese elemento que me permite a mí identificar se conoce como índice. Cada elemento, ¿okay? Cada posición en memoria, yo estoy diciendo que tengo en memoria RAM, ahora lo estoy poniendo horizontal, ese sería el primer elemento, este sería el segundo elemento, este sería el tercer elemento. Entonces, estos van a ser los índices. Y aquí yo estoy almacenando la información. Eso me permite un acceso eficiente porque el hecho que las posiciones de memoria estén contiguas me permite a mí, mediante una fórmula matemática, tardarme muy poco para llegar a una posición. Y es que el acceso aleatorio en una unidad de tiempo constante es ideal para recuperación rápida de elementos por su posición. Acceso aleatorio. ¿Ok? Yo tengo un arreglo, yo tengo un arreglo de varios elementos. Entonces, si a mí me toma una unidad de tiempo T
llegar a este elemento, digamos que t es 1 segundo, ¿ok? Y yo quiero ahora leer este elemento de acá, pues resulta que me voy a tardar la misma unidad de tiempo. Por eso decimos que el tiempo es constante. En otras palabras, si ustedes ya manejan arreglos y nomenclatura de programación, yo en eso no voy a discutir mucho. Si yo tengo un arreglo de enteros que se llama números y esto tiene 10,000 elementos, ¿ok? Luego yo digo cout, voy a ponerle la letra E nada más, ¿ok? Luego yo digo cout E de 1, ¿ok? 1, esto va a tomar cierta cantidad de tiempo. Vamos a decir T es cualquier cosa, va a tomar cierta unidad de tiempo. Pero que yo diga cout E 999 va a tomar exactamente la misma unidad de tiempo. Esto es constante. Vaya, variará por milisegundos, ya vamos a ver por qué, pero en esencia, no es que si aquí me tardo 1 segundo, aquí me voy a tardar 900 segundos. Me permite un acceso aleatorio y me permite que ese acceso sea en tiempo constante. El arreglo es la estructura de datos fundamental que consiste en una colección finita y ordenada de elementos del mismo tipo, almacenados en ubicaciones de memoria consecutivas. Esa consecución me permite a mí contar con un índice que es el elemento mediante el cual yo puedo acceder de manera eficiente a cualquier elemento dentro de la estructura de datos. Todo esto da como ventaja principal el acceso aleatorio en tiempo constante a los elementos para recuperarlos de manera rápida. Eso es un arreglo. No lo habíamos estudiado así, pero eso es un arreglo, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a considerar y lo que nosotros vamos a tener ahorita por arreglos. Definición base. Una estructura que almacena elementos del mismo tipo en posiciones contiguas de memoria. Y ojo con esto, mismo tipo. Hay lenguajes de programación que son débilmente tipificados y en las cuales el arreglo no necesariamente almacena elementos del mismo tipo. La definición teórica de un arreglo es esa, porque cuando los arreglos se crearon, fueron pensados de esa manera. La tecnología aumentó, salieron nuevas versiones, hay nuevos lenguajes, entonces ya así como que, ok, hay elementos de longitud variable, pero originalmente la definición base de un arreglo es la estructura de datos fundamental que almacena elementos del mismo tipo en consecuciones de memoria. Acceso e índice. Los índices son elementos numéricos, pero hay lenguajes de programación en los que el índice puede ser alfanumérico. Cuando estamos hablando de acceso numérico, generalmente comenzamos en 0, es el estándar. Pero hay lenguajes de programación como Visual Basic que los arreglos comienzan en 1. De lo único que no hemos hablado de los arreglos, que lo vamos a introducir ahorita, es el concepto de dimensión. La dimensión me modifica estructuralmente cómo se comporta esta estructura de datos. Si yo solo tengo una dimensión, estoy hablando de un vector, una lista, una consecución lineal de elementos. Lineal, una sola línea, ¿ok? Si ustedes dicen X, pues esto es una función lineal. O sea, Y igual a X es una función lineal. Y igual a X cuadrado es una función cuadrática. O en 2 dimensiones. Si ustedes tienen una línea recta, esto es X, es un vector. Yo tengo aquí el elemento 0, tengo aquí el elemento 1, tengo el elemento 2.
Ah, pues yo marco dónde estoy. Cuando yo tengo dos dimensiones, tengo X y tengo Y, lo que yo estoy formando ahora es una matriz. Porque yo tengo componente en X, componente en Y. Y ahí estoy armando los elementos. Si mi arreglo tiene dos dimensiones, un arreglo bidimensional, es lo mismo que yo tenga una matriz. Algunos autores le dicen tabla. ¿Ok? Si yo tengo más de dos dimensiones, es un arreglo multidimensional o n-dimensional, donde n es la cantidad de dimensiones que va a tener. Los arreglos son estructuras de datos fundamentales que almacenan elementos del mismo tipo en posiciones continuas de memoria y que además cuentan con una cantidad de dimensiones. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser 20. De nuevo, el acceso aleatorio en tiempo constante es la principal ventaja. Me da velocidad porque puedo acceder rápido a cualquier elemento sin importarme cuántos elementos yo tenga. Es eficiente porque una vez que yo tengo todos los elementos cargados, si yo me quiero ubicar en uno, doy su posición. Ojo, eficiencia si estoy utilizando la posición. Y consistencia porque el tiempo de búsqueda de un índice, de desplazarme a ese elemento para recuperarlo, es constante. Siempre va a tratar lo mismo. Es constante. ¿Ok? Bien. Estamos mostrando ahorita en pantalla una analogía gráfica de las diferencias entre variable y arreglo. Una variable que no es una estructura de datos, ¿ok? Esta variable, si ustedes se acuerdan, tiene nombre, tiene un tipo, tiene un tamaño, tiene una dirección y obviamente la información que está almacenando. En cambio, un array, que en este caso yo solo tengo una dimensión, spoiler, las dimensiones están dadas por la cantidad de pares de corchetes que yo tenga. Aquí son 3 dimensiones, aquí son 2 dimensiones, pero este señorito de acá solo tiene una dimensión. ¿Ok? Entonces, este tiene nombre, tiene el tipo del cual son sus elementos, pero es del tipo entero. Si cada entero mide 32 bits y yo aquí tengo 4 por 32, 128. Si yo quiero saber cuántos elementos tiene un arreglo, hago una división del tamaño del arreglo entre el tamaño del tipo de variable. Si esto mide 128 y es de enteros y el entero mide 32 bits, yo lo que tengo son 4 elementos. 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Ahí se va. Vean que matemáticamente yo puedo saber cuántos elementos tiene un arreglo. Y nos vamos a basar de esa parte matemática para ver por qué es eficiente y por qué es constante. Pues este arreglo, cuando yo lo defino, yo agarro posiciones consecutivas de memoria. ¿Cuántas posiciones ocupo? En este caso, voy a ocupar 4. Acá tengo mis primeros 32 bits. Acá tengo el siguiente grupo de 32, 32 y 32. ¿Ok? Entonces, un arreglo tiene nombre, incluyendo la cantidad de dimensiones, tiene tipo de elementos, tamaño total del arreglo, que es diferente al tamaño del tipo de datos, direcciones consecutivas de memoria y finalmente tengo los índices. Y ahí están cada cual con el elemento que está almacenando. Ok. Supongamos que el entero solo mide 4 bits. De hecho, es algo que nosotros podríamos ver por lenguaje. Es decir, voy a hacer esto grande. ¿Okay? Yo, por ejemplo, tengo una variable entera que se llama número. ¿Ok?
y la vamos a inicializar con el número 3. Pues resulta que número, ¿ok? En primer lugar, tiene un contenido. En este caso, el número o el contenido de la variable es número, ¿ok? Ahora, ¿en qué dirección de memoria está? ¿Se acuerdan ustedes cuando en funciones hablábamos de paso por valor y paso por referencia? Entonces, para poder sacar la dirección de la variable, la dirección en RAM, ¿ok? Perdón, la dirección de memoria del número, nosotros utilizábamos el ampersand. Y ahí la tenemos. No hay ningún problema, ¿ok? Si yo quiero saber el tamaño, voy a hacer uso de una función que se llama sizeOf, ¿ok? Entonces, vamos a terminar aquí. Espérenme. Tengo que estar cambiando el idioma del teclado y tengo que estar pidiendo por eso. El tamaño, del número es, y utilizamos la función sizeOf. Salvamos esto, lo corremos y aquí nos va a dar, en primer lugar, el número está almacenando 3. Está ubicado en memoria RAM en esta dirección, ¿ok? Finalmente, el tamaño del número es 4. No sé por qué, no sé por qué aquí puse 32. De verdad no sé por qué puse 32 si es 4. Bien, sigamos. Entonces acá, 4 por 4, serían 16. Ah, estos son 4 bytes. No, espérense, son 4 bytes. 4 por 8 son 32 bits. Sí, 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 está bien. Está bien. Yo solito me enredo. Perdón. ¿Ok? Estamos hablando de bytes. Size of nos da el tamaño en bytes. Ok. Bien. Supongamos que estamos hablando de bits. Supongamos que estamos hablando de bits. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me van a dar una posición inicial. La posición inicial no siempre va a ser 0. Sería ideal que fuera 0, pero no siempre va a ser 0. Entonces yo digo 0, 1, 2, 3. Lo que yo tengo aquí son 4 bits. En mi posición 0, yo tengo mis primeros 4 bits. Luego, 4, 5, 6 y 7 es mi siguiente grupo de 4 bits. 8, 9, 10 y 11 es mi siguiente grupo de 4 bits. 12, 13, 14 y 15 es mi último grupo de 4 bits. De 0 a 15 hay 16 unidades. Por eso es que son posiciones consecutivas de memoria. Entonces, si yo me quiero ir, cuando yo digo cout, ¿ok? El arreglo y pongo aquí un índice, por ejemplo, 4, yo voy a decir a la posición inicial de este arreglo, le voy a sumar, ¿ok? Le voy a sumar 4 multiplicado por el tamaño del tipo de dato. En este caso son 4 bits. Entonces, a mí me va a decir el elemento número 5, 1, 2, 3, 4, 5. El elemento número 5, 4 por 4, 16. Va a empezar en la posición 16. ¿Ok? Si yo me estoy moviendo aquí a la posición 3 de mi arreglo, la posición 3, posición inicial, más 3 por 4. 3 por 4 es 12. Es la letra C. Si mi posición inicial no es 0, no importa. Si empecé en la posición 10, pues este es 10. ¿Ok? Este va a estar en la posición 10. Este va a estar en la 14. Este va a estar en la 18. ¿Ok? Entonces aquí va a ser igual. 3 por 4, 12. Más 10, 22. 8 y 4, 22. Posición inicial está arraigado
al primer elemento del arreglo. Por eso es que comenzamos con 0. En la posición inicial tenés un elemento, no lo tenés que multiplicar por nada. Para pasarte al siguiente número, a la posición inicial, ya le sumas la cantidad de bits que abarcó el primer elemento. De ahí para el segundo, no tomas los primeros bits ni los segundos bits, sino que tomas esto. De ahí para el tercero, que es el cuarto índice, de 0 a 3, el cuarto índice, pues ignoro el primero, el segundo, el tercero, y este 3 me lleva a esta posición. Es por eso que yo necesito posiciones consecutivas de memoria. Posiciones consecutivas de memoria. Y es por eso que son elementos del mismo tipo, porque el tipo de dato me da el tamaño de la variable. Entonces, una vez que yo agarro una posición, empiezo a sumar n cantidad de veces el tamaño del tipo para albergar n cantidad de datos. Si el arreglo tiene 6 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Aquí tenemos 6 elementos. Si yo voy a llegar hasta aquí, yo tuve que haber multiplicado el tamaño del tipo 6 veces para poder alcanzar esta posición. Entonces, índice 0, posición inicial, más 0 por 4, posición inicial. Elemento en el índice 1, posición inicial, 4 por 1, 4. Y este me da el índice 1. ¿Ok? Aquí tendría que poner 4. Luego, aquí me da 2 por 4, 8, más posición inicial, 8. Y este, pues, es 12. Y aquí tenemos el 12 en hexadecimal. ¿Y bien? No hay ningún problema. Entonces, si ustedes se fijan, la dirección física está dado por una fórmula matemática. Por eso es que es constante, porque el procesador siempre va a hacer una multiplicación y luego una suma. Entonces da lo mismo moverse a la posición 15 que moverse a la posición 365. Primero voy a multiplicar 365 por el tamaño del tipo de datos, le sumo la posición inicial y llego al elemento. Multiplico 15 por el tamaño del tipo de datos, le sumo la posición inicial y llego a ese elemento. Es una cantidad de tiempo constante. ¿Habrá milisegundos de diferencia? No afectan el tiempo. O sea, para nosotros es igual de perceptible un segundo que un segundo con 5 milésimas de segundo, que un segundo con 8 milésimas de segundo. Ahora, ya un segundo con 99 milésimas, ya no, pues ya sí, ya vas a pasar a otro. Pero es imperceptible, o sea, no es como que me diga, para llegar aquí me tardo un segundo, para llegar aquí me tardo 5 segundos. No, es una cantidad de tiempo constante. Bien, ok, ya sabemos qué son los arreglos. Estructuras de datos fundamentales que me permiten a mí, con consecuciones de memoria, albergar elementos del mismo tipo. Y obviamente una estructura de datos es para almacenar y ordenar elementos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Como en todo lenguaje de programación, para poder utilizar un elemento hay que declararlo y hay que inicializarlo. Ahora, dependiendo del lenguaje de programación, cómo se declara y cómo se inicializa. Nosotros estamos en C++, pues entonces esto va a tener que ser el ejemplo en C++. Bien. ¿Por qué no enseñamos Python en programación estructurada? Porque Python es un programa cuyo paradigma base es orientado a objetos. Las cosas se tratan diferente. Lo mismo con Java, lo mismo con Ruby. Estructura de datos, para aprender los fundamentos de estructura de datos, vamos con un programa cuya base ya ha sido programación del paradigma estructurado. Podemos utilizar C, C++, Ada, Pascal, son programas cuya base es estructurada. Entonces es un poquito más transparente.
Eso no quita que nos preparan para el siguiente paradigma. Pero no es que usted se lo tiene que memorizar, a menos que usted vaya a trabajar exclusivamente en este lenguaje, sí le conviene aprendérselo. Si no, va a tener que aprender cómo se hace esto en el otro lenguaje al que va. Además, acordémonos que a partir de ahora, el lenguaje de programación por excelencia es el idioma inglés. Bien, ok. Entonces, para declarar, generalmente lo que nosotros hacemos es especificar el tipo de dato. Luego, estimamos la cantidad de dimensiones y elegimos un tamaño para esa dimensión. Y le damos el nombre a la regla. ¿Cómo lo inicializamos? Accedemos a las consecuciones de memoria dándole un valor a cada una de ellas. ¿Okay? Por ejemplo, voy a definir un vector de 10 enteros y el tipo de dato, números, el nombre del vector, y solo tiene, como es un vector, solo tiene una dimensión y va a tener 10 elementos. ¿Cómo lo inicializo? Le paso valores. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿qué pasó con Visual? Se me quedó pegado. Vamos a cerrarlo, vamos a volver a abrir. Claro que sí, no hay ningún problema. Sobre Visual. Aquí está. Ok, bien. Entonces, vamos a crear, ok, vamos a crear un arreglo. Pues ya sabemos las bases. Ya sabemos las bases. Ponemos el tipo de dato. De ahí ponemos el nombre que va a tener el elemento y elegimos la dimensión. En este caso solo tiene una dimensión. Lo que alguien debería de hacer aquí es colocar el tamaño de elementos. Por ejemplo, 2. Eso significa que yo voy a tener vector con posición 0 y voy a tener vector con posición 1. Porque vamos a empezar con 0. ¿Ok? Vean, vector 2, posición 0 y posición 1. Yo puedo declarar el vector de esta manera. ¿Ok? Veamos qué pasa si no lo inicializo. Aquí ya está declarado. ¿Ok? Ya lo he declarado. Esa es la declaración más simple de todas. Y aquí voy a decir los elementos. Agarra valores basura en memoria RAM. Entonces, lo que yo puedo hacer es, al momento de declararlo, así como hago con los números, lo puedo inicializar. Si yo decido hacer esto igual y entre llaves pongo un valor, así por ejemplo, ¿ok? Estoy colocando ese valor dentro de los elementos del vector. ¿Ven? 12, 0. ¿Ok? Solo le puse un valor. Eso significa que si esto es 3 y yo digo 12,9 y no digo más nada, ¿ok? No digo más nada, ahí no hay nada. Cuando yo lo corra, 12, 9. Son los únicos valores que tiene. ¿Ok? Son los únicos valores que tiene. ¿Ven? Sencillo. Y aquí voy a imprimir el otro elemento, cout, y voy a dejar que él elija el valor que le va a dar. ¿Okay? Tenemos 12 y 9. O sea, 12, 9 le puso 0. Generalmente, cuando yo ya comienzo a colocar un valor, él le pone 0 a todos los valores. Dejémoslo con 2 elementos. Otra manera que tenemos nosotros de declarar y de inicializar un vector es esta. Yo acá no le estoy diciendo la cantidad del tamaño, pero al pasarle los elementos, él automáticamente agarra la dimensión. Y esto depende del lenguaje de programación. Pero C++ me permite esto. ¿Ok? Y ahí está 2 y 4. Ahora, veamos algo bien interesante. Yo puedo venir acá y decir cout size of, ¿ok? Vector. Y puedo venir y puedo decir cout size of de vector en la posición 0
y size of de vector en la posición 1, que como son elementos del mismo tipo, debería de funcionar, ¿no? Ok. Ahora, si yo divido el tamaño del vector entre el tamaño de uno de esos elementos, tiene que decirme la cantidad total de elementos que tiene el vector. Entonces acá pongamos algo así, no sé, acá, ¿ok? Salvamos esto, bien, salvamos esto y lo corremos. Entonces veamos, en primer lugar, me dice que el código. Si out en el vector en la posición 0 es 2. El elemento en la posición 1 es 4. Ahora, estoy diciendo el tamaño del vector 40. Si este mide 2 bytes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Ok? Mide 4 bytes, son 40. 4, 8, 12, ¿ok? Nos vamos ahí. Si yo divido 40 entre 4, me dice cuántos elementos tiene el vector. Y esto es pura matemática. Y si ustedes se fijan, me tardo la misma cantidad de tiempo en ir al elemento en la posición 0 como ir al elemento en la posición 8. Ahí está. Me tardé lo mismo. Es constante. 8 multiplicado por el tamaño de la variable, sumándole la posición inicial en la que yo me quedé. Obviamente, nosotros con esto podemos hacer ciclos. Por ejemplo, si yo quiero mostrar todo el vector, ¿okay? Si yo quiero mostrar todo el vector, puedo utilizar un ciclo for, porque ya sé cuántos elementos tiene. Y con el ciclo mando a mostrar todos los elementos del vector. Eso es todo. O sea, yo voy a hacer esto. Ahora, ojo con esto. Fíjense que para poder mostrar todos los elementos, yo tuve que recorrer el vector. Elemento en la posición 0, seguimos. Elemento en la posición 1, seguimos. Elemento en la posición 2, seguimos. Elemento en la posición 3, seguimos. Y así nos vamos hasta que terminamos con los 10 elementos. Algo interesante es que a nosotros nos enseñan que los vectores son colecciones finitas. La tecnología ha aumentado, la tecnología ha evolucionado. Si yo quisiera poner aquí, en vez de 10, el número 20, por ejemplo, me dirían ustedes que no es posible, porque ustedes aprendieron en la clase pasada que si ustedes ponen un número fuera de rango, va a haber un desbordamiento de pila. Ojo con la palabra pila. Va a haber un desbordamiento de pila. Eso significa que cuando yo llegue a i igual a 10, esto debería darme un error, pero no va a ser así. Los lenguajes de programación han evolucionado y me permiten a mí mezclar posiciones estáticas de memoria con posiciones dinámicas de memoria. Lo que voy a hacer acá es que voy a mandar a imprimir el número, vamos a mandar a imprimir la dirección de ese número y vamos a hacerle un cambio de línea. Se supone que los primeros 10 van a estar en posiciones consecutivas de memoria, en intervalos de 4 en 4, 50, 54, 58, 12, 60, 64, 68, 12, 70, 74, ¿ok? Ahora, si el sistema operativo tiene libre consecuciones, me va a permitir a mí seguir agregando de manera secuencial variables en tiempo de ejecución de manera dinámica. Este estudio de asignación de memoria dinámica y el estudio de variables dinámicas que están en memoria dinámica es lo que nosotros vamos a ver en la sexta semana de clases. De momento, nosotros nos quedamos con la parte estática. ¿Sí? Ok. Acceder a un elemento, ya sabemos, mañana vamos a hablar de la búsqueda de elementos
de interfaces y vamos a continuar. Agradezco muchísimo su atención. Espero haberme dado a entender. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos mañana. Si alguien tiene